buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Este video está realizado con fines educativos. Está dirigido a nuestro profesor y toda aquella comunidad que esté interesada en lo que es la ley de Gauss-Luzan. Bueno, nuestro grupo está conformado por Daniel Hernández, Flor Jiménez, Isabela López y mi persona, Jorge Marín. Le estaremos hablando un poco de lo que es de la ley de Gauss-Luzan. Estamos hablando de su definición, características, algunos ejercicios que se evidencien lo que es esta ley. Bueno, principalmente hablaremos de Gauss-Luzan, quién es este personaje y qué hizo en su vida. Bueno, su nombre completo es José Luis Gauss-Luzan. Nació el 6 de diciembre de 1778 en Francia y murió el 9 de mayo de 1850 a sus 71 años de edad en París, Francia. Este personaje fue un químico, físico, político, fue también un ingeniero y profesor universitario. Es conocido en la actualidad por su contribución a las leyes de los gases y su hecho más relevante fue en que en 1802 Gauss-Luzan fue el primero en formular la ley según la cual un gas se expande proporcionalmente a su temperatura y se mantiene constante la presión y que aumenta proporcionalmente si el volumen se mantiene. A continuación, mis compañeros estarán hablándole un poco de lo que concierne más respecto a esta ley y toda su definición. Bueno, hoy les voy a hablar un poco acerca de la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac se refiere a la relación que existe entre la temperatura y la presión del volumen de un gas, en especial cuando dicho volumen se mantiene constante. En química, la ley de Gay-Lussac suele estar también relacionada con la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charles. Cada una de estas leyes se refiere a las variables de presión, temperatura absoluta y volumen en los gases. Esta ley fue formulada por el químico francés José Luis Gay-Lussac y esta ley es una de las leyes principales de los gases ideales. Bien, la importancia de esta ley. Básicamente la importancia que nos da esta ley de gas es que nos indica que al aumentar la temperatura de un gas, su presión aumenta proporcionalmente, asumiendo que el volumen no cambia. De manera muy parecida, cuando se disminuye la temperatura, la presión cae de manera proporcional. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las aplicaciones que cuenta la ley de Gay-Lussac. Y una de ellas es una que hacemos en nuestra vida diaria y un claro ejemplo es las ollas de presión. Las ollas de presión, cuando a esta se le aumenta la temperatura de la olla, el gas en el interior elevará su presión. Por último, esta aplicación es en las latas de soda refresco, como popular se conocen algunas, se hace uso de los gases, ya que la cantidad de gas que se encuentra disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión que ejerce ese gas sobre el líquido. Al ser la soda un líquido que usa dióxido de carbono, cuando se abre la lata escapa el gas y el carbono disuelto se eleva hasta arriba y escapa. De ahí el sonido que emite. Vale, a continuación voy a explicar dos ejercicios en los cuales se emplea la ley de Gay-Lussac, recordando que esta ley se utiliza en situaciones donde el volumen permanece constante y que la ecuación que la representa es que la presión inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final sobre la temperatura final. Por lo cual estas variables, es decir, presión y temperatura, manejan una relación directamente proporcional, lo que quiere decir que si la presión aumenta o disminuye, la temperatura lo hará en igual medida y viceversa.
Ahora, como primer ejercicio tenemos, en un recipiente de 20 litros de capacidad se introdujo un gas que a 18 grados Celsius ejerce una presión de 1,3 atmósferas y nos pregunta qué presión ejercería este mismo gas a una temperatura de 60 grados Celsius. Lo primero que tenemos que hacer es recoger los datos que nos han dado. En este caso, el valor de la temperatura inicial es de 18 grados Celsius, el de la temperatura final es de 60 grados Celsius y el de la presión inicial es de 1,3 atmósferas, siendo así que el valor que desconocemos es la presión final. Debemos recordar que en este problema se puede aplicar la ley de Gay-Lussac debido a que no nos indica ningún tipo de variación en cuanto al volumen del gas. Ahora también debemos saber que al trabajar con gases la temperatura siempre debe estar expresada en Kelvin, por lo cual vamos a utilizar el factor de conversión que nos indica que para pasar a Kelvin debemos sumarle 273 a los grados Celsius que nos hayan dado. Así que aplicando este factor de conversión tenemos que la temperatura inicial sería de 291 Kelvin y la final de 333 Kelvin. Ahora simplemente tenemos que reemplazar los valores que obtuvimos en la fórmula. Lo que nos queda que 1,3 atmósferas entre 291 Kelvin va a ser igual a la presión final sobre 333 Kelvin. Ahora pasamos a despejar el valor de la presión final, lo cual nos da que esta será igual a la multiplicación de 1,3 atmósferas por 333 Kelvin sobre 291 Kelvin. Se cancelan las unidades de temperatura para que nos quede el resultado en atmósferas y obtenemos así que la presión final es igual a 1,48 atmósferas. Ahora, como segundo problema, tenemos que en un cilindro de acero de volumen constante se realiza un proceso de enfriamiento a un gas de temperatura desconocida y presión inicial de 19 atmósferas, hasta alcanzar una temperatura de 300 Kelvin en la cual presentó una presión de 7,5 atmósferas. Y se nos pregunta de cuánto fue la variación. En este caso hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, recogemos los datos. En este problema enfantante es la temperatura inicial y pasamos a reemplazarlos en la fórmula, lo cual nos queda que 19 atmósferas sobre la temperatura inicial va a ser igual a 7,5 atmósferas sobre 300 Kelvin, que es la temperatura final. Ahora pasamos a despejar los valores de la temperatura inicial, por lo cual se cancelan en este caso las atmósferas y nos queda que la temperatura inicial es de 760 Kelvin. Ahora, como nos preguntan cuál es la variación de temperatura, debemos saber que nosotros calculamos este valor restando la temperatura final menos la temperatura inicial, lo cual nos da como resultado menos 460 Kelvin. Por lo cual la respuesta a este problema es que la temperatura disminuyó 460 Kelvin hasta alcanzar el valor de 300 Kelvin. Bueno, mi nombre es Isabela López Martínez y el día de hoy vamos a realizar un experimento que demuestra la ley de Gay-Lussac. Para este experimento necesitaremos los siguientes materiales: una vela, una caja de fósforos o cualquier elemento que produzca fuego, un plato llano, un vaso preferiblemente de vidrio y agua. Pasos a seguir para llevar a cabo este experimento de forma exitosa. Primero, debemos colocar el agua o el líquido que se escogió en el plato. Luego, debemos encender nuestra vela para poder colocar esta misma en el plato. Debes tener cuidado a la hora de colocarla, pues podría terminar flotando por la diferencia de densidad. Y por último, debemos colocar el vaso sobre nuestra vela y esperar para observar lo que ocurre.
Ahora bien, se preguntarán qué es lo que acabo de observar. Como pudieron notar, al encender la vela, el aire dentro del recipiente se calienta, aumentando su temperatura, y como el volumen del vaso no cambia, entonces debe aumentar la presión del gas dentro del recipiente según la ley de Gay-Lussac. Y parte de este gas dilatado sale por la parte inferior del vaso como pequeñas burbujas hasta que la presión del aire caliente contenido dentro del recipiente iguale la presión del aire exterior. Esto quiere decir la presión atmosférica. Y cuando la vela se apaga por falta de oxígeno, el aire dentro del recipiente se empieza a enfriar y la presión del gas dentro del recipiente disminuye. De nuevo, la ley de Gay-Lussac. Como ahora la presión atmosférica es mayor dentro del recipiente, el aire exterior empuja al agua ejerciendo una fuerza desde el exterior hacia el interior, debido a la diferencia de presiones entre el interior y el exterior. El agua entra al vaso y asciende comprimiendo el aire dentro del recipiente, reduciendo su volumen y aumentando la presión hasta que la presión del gas dentro del vaso iguale la presión atmosférica. Entonces, ¿por qué el aire caliente está a una presión mayor y cuando se enfría la presión disminuye? La temperatura es una medida de la energía cinética por medio de partículas de una sustancia. Si aumenta la temperatura, las moléculas tendrán una mayor energía cinética, es decir, mayor velocidad. Entonces, las moléculas chocarán contra las paredes del recipiente a mayores velocidades, ejerciendo una presión mayor. Algunas recomendaciones para que este experimento funcione de mejor manera son: primero, es recomendable usar poca agua o líquido que esté utilizando. Segundo, es mejor colocar algún tipo de colorante en caso de utilizar agua, pues de esta manera se podrá observar mejor el experimento. Y tercero, al momento de escoger el vaso o envase, es mejor que este sea ancho para apreciar mejor lo que ocurre. A continuación podrán encontrar algunos ejercicios donde se aplica la ley de Gay-Lussac. Para estos deben utilizar la fórmula de la que se estuvo hablando en el video. Pueden pausar el video para realizar los ejercicios y luego observar si su respuesta coincide con el resultado de cada ejercicio. Para el ejercicio número 1 se debe despejar la fórmula a favor de la presión inicial o P1. La respuesta del problema es 266.66 psi, que significa libras por pulgada cuadrada o en inglés pound per square inch. Para este segundo ejercicio se debe despejar la fórmula a favor de la temperatura final o T2. Además, se debe pasar de Celsius a Kelvin, dando como resultado que la temperatura inicial es 298 Kelvin. Cabe aclarar que las temperaturas siempre deben estar expresadas en Kelvin para esta ley. Y por último, la respuesta es 233.5 Kelvin o menos 39.5 en grados Celsius. En resumen, esta ley fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Esta establece que la presión de un volumen fijo de gas es directamente proporcional a su temperatura. Esto ocurrió porque al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes, es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac, que descubrió que en cualquier momento de este proceso el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor. Por eso la fórmula se iguala, siendo P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ahora bien, supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión P1 y a una temperatura T2 al comienzo del experimento. Si aumentamos la temperatura hasta nuevo valor T2, entonces la presión se incrementará a P2 y se cumplirá que la presión 1 es menor que la presión 2. Esperamos que este video los ayudara a entender un poco más la ley de Gay-Lussac. Muchas gracias por su atención.